Bueno, siendo puntuales, siendo las 9:22 AM, reanudamos la audiencia disciplinaria y a este momento he hecho presencia en la sala de audiencia del Departamento de Policía de La Guajira, el señor patrullero José le uso la palabra para que se presente y preguntarle si es necesario darle lectura al auto de citación de audiencia. Entonces procedemos. La palabra al doctor Daniel Giovanni Neira Ríos, quien ha previamente a través de correo ha hecho una solicitud de nulidad, pero le concedemos el uso de la palabra para que en la audiencia presente la nulidad. Doctor, le concedo el uso de la palabra para que presente la solicitud de nulidad, doctor. Muchas gracias, capitán. Solicito en esta oportunidad la nulidad del segundo auto de citación a audiencia. Esto es el que está calendado con fecha 18 de febrero del año 2020, con base en los siguientes argumentos. El primero de ellos es que el legislador estableció la obligación de indicar en el auto de cargos las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la conducta presuntamente cometida. Y al revisar el acápite de hechos visible en las páginas 1 al 3 del auto de citación, no se observa otra cosa más que un copia y pegue de aspectos consignados en una denuncia de un ciudadano supuestamente llamado Wilson de Jesús Castañeda, que habría presentado ante la Fiscalía de Maicao en La Guajira, y digo supuestamente porque no obra en el expediente que tan siquiera la Oficina de Control Interno Disciplinario haya constatado la existencia de aquel ciudadano a través de lo que sería como mínimo una citación a ratificar las manifestaciones allí consignadas. Esta es la carencia de una verdadera relación de hechos jurídicamente relevantes en el ámbito disciplinario, que en la exposición de hechos se señalan aspectos que ni siquiera tendrían una relación con los miembros de la Policía Nacional aquí investigados, como por ejemplo el rotular que un sujeto tenía, abro comillas, una infección visible en el ano, cierro comillas. Es decir, que el auto de cargos es confuso, porque al señalar lo que sería una enfermedad venérea dentro de la situación fáctica de los policías, significaría ello que se convoca audiencia disciplinaria para que los policías respondan incluso por la infección en el ano de aquel sujeto, surgiendo la pregunta: al menos se identifica en los hechos, en la situación fáctica, cuál es el sujeto infectado para poder corroborar ese hecho que se señala. La respuesta es no. Asimismo, en la relación de los hechos se menciona que un grupo de 8 personas desenfundaron y apuntaron con armas de fuego contra las supuestas transexuales víctimas de este asunto. Sin embargo, en la relación de los hechos no se informa ni siquiera quiénes son esas 8 personas, qué tipo de armamento es al que se refiere el despacho en su exposición de la situación fáctica, si son armas de fogueo, si son armas de fuego, si son armas blancas, si son armas de uso privativo de la Policía Nacional, si esas armas fueron suministradas por la policía, o cuál es la finalidad de incluir ese aspecto de existencia de un grupo de 8 personas armadas dentro de los hechos que dan origen a la citación a audiencia disciplinaria. Tan confuso es el auto de citación a audiencia que no se sabe si es que el despacho está queriendo decir que esas 8 personas que al parecer intimidaron con armas a los transexuales serían los policías aquí convocados, o si se trata de personas ajenas a la institución. En ese mismo acápite de hechos, el despacho convoca audiencia a mi cliente de manera particular, refiriendo que su apellido fue mencionado en la denuncia, que lo identifican además como, abro comillas, el negro, cierro comillas, y que lo reconocen porque, abro comillas, han sufrido varios hechos de violencia de este, cierro comillas. Al respecto surgen las preguntas: ¿cuándo, cómo y dónde ocurrieron los presuntos varios hechos de violencia? Y algo que debería contener el acápite de hechos: ¿en qué consistieron eso que refiere el despacho como varios hechos de violencia? Toda esta información hace parte de la imposición legal que estableció el legislador cuando dijo que es obligación de quien convoca audiencia disciplinaria el indicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la presunta conducta. Por lo que entonces, al no hacerlo, se viola flagrantemente el debido proceso, ya que se priva a los sujetos procesales de conocer de manera clara, precisa e inequívoca cuáles son los hechos por los que puntualmente está siendo convocado a juicio disciplinario. Es decir, no se cumplen con los protocolos establecidos para el desarrollo de este tipo de diligencias procesales.
Esa obligación de indicar con precisión las circunstancias temporoespaciales de la conducta no puede ser reemplazada por una simple extracción del contenido de una denuncia, porque al hacerlo así, lo que se exhibe es el poco conocimiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario Policial en cuanto a diferenciar hechos jurídicamente relevantes de hechos indicadores y de elementos materiales probatorios. Si bien el término hecho jurídicamente relevante es por lo general del campo penal, no menos cierto es que el penal, al igual que el disciplinario, conforman lo que se llama derecho sancionatorio en nuestro país, es decir, el ejercicio del control del Estado a conductas reprochadas, y el legislador, cuando estableció en el Código Procesal Disciplinario e incluso en el régimen disciplinario actual, la Ley 734, que el auto de cargos debe contener la descripción y determinación de la conducta con indicación de circunstancias de modo, tiempo y lugar, lo que está haciendo es precisamente eso: exigir a quien tiene facultades disciplinarias que haga una exposición de los hechos jurídicamente relevantes que los llevan a convocar a juicio disciplinario a los funcionarios públicos de su jurisdicción. Por lo que, como ello se echa de menos en el auto de citación calendado 18 de febrero del 2020, solicito la nulidad con base en la causal prevista en el numeral tercero del artículo 143 de la Ley 734 del 2002, porque existe una palpable irregularidad sustancial que afecta al debido proceso. Al respecto, destáquese que mientras a folio 01 del auto de citación, el despacho, al referirse a los hechos, indica, abro comillas, cometidos el 18 de junio del 2019, cierro comillas, en la página 3 del auto, al referirse a la relación de pruebas, enlista como la primera de ellas las minutas de servicio del día 04 de enero del 2019 y del día 05 de enero del 2019, siendo con base en esas minutas que enlista a los policías que convoca a esta audiencia. Surgiendo los interrogantes, ¿al fin qué? ¿Los hechos son el 4 de enero del 2019 o son el 5 de enero del 2019 o son el 18 de junio del 2019? ¿Por qué se pide la minuta de servicio del 4 y del 5 de enero del 2019 cuando esa fecha ni siquiera está relacionada en el escenario fáctico? Es decir, ¿de dónde saca el despacho esas fechas si ni siquiera las menciona en el acápite de los hechos? Esa información no debería ser objeto de interrogantes, porque se supone que el auto que nos convoca no debería ser confuso, sino que por el contrario debería ser lo suficientemente claro, como mínimo en cuanto a las fechas de la supuesta comisión de las conductas. Sobre este primer numeral de la nulidad es importante recordar que el auto de cargos es una providencia trascendental en el proceso disciplinario, y solo con base en un acto que reúna todos los requisitos y previsiones legales es posible que la investigación disciplinaria cumpla la finalidad y tenga éxito, ya que el fallo que se emite al final del proceso tiene como fundamento el auto de cargos, por lo que este no es un acto ritual, sino que se trata de actos decisivos del proceso, debiéndose hacer en él una síntesis completa y clara de los hechos atribuibles a los servidores públicos llamados a juicio disciplinario, para que sólo así el implicado o implicados, como en este caso, corroboren o nieguen la responsabilidad que les está siendo atribuida. El segundo motivo que me lleva a solicitar la nulidad es que el artículo 177 señala que el auto de citación a audiencia debe contener, abro comillas, una relación de las pruebas tomadas en cuenta, cierro comillas. Lo que significa entonces que para tal efecto las pruebas deben estar cubiertas por el principio de legalidad. Y ahí es donde se encuentra que existe una nueva falencia que se convierte en una irregularidad que también afecta al debido proceso. Pues nótese cómo el despacho señala que convoca audiencia disciplinaria con base en un álbum fotográfico presuntamente enviado por el señor Wilson de Jesús Castañeda Castro, y al respecto comenta el despacho que ese ciudadano dice quiénes aparecen allí y muestra en imágenes lo que al parecer son lesiones físicas a las presuntas víctimas. Al respecto surge la pregunta: ¿por qué el juez disciplinario le está dando a ese documento llamado álbum la calidad de prueba documental? Ese interrogante surge de la remisión al artículo 424 de la Ley 906 del 2004, que nos dice que se entiende por documentos las fotografías y cualquier otro objeto similar. Y para poder afirmar que es un documento que con vocación probatoria, pues debemos recurrir al contenido del artículo 425, que es el que nos habla del documento auténtico. Y de esa misma norma está ese artículo 425, es decir, la 906, que señala que solo lo es decir, solo es documento auténtico con vocación probatoria cuando tiene conocimientos ciertos sobre la persona que lo ha elaborado, y en este caso en particular ello no ha ocurrido. Esta postura de tener que acudir a la norma penal señalada para que pueda dársele el valor probatorio a ese documento al que el despacho llama álbum no es una imposición del abogado Neira Ríos, sino que así lo señala el artículo 130 de la Ley 734 del 2002, que enlista los documentos como medios de prueba, pero condiciona su validez a las normas del Código de Procedimiento Penal, diciendo que además se deben respetar los derechos fundamentales.
y yo no veo por ninguna parte que el señor Castañeda Castro haya adjuntado algún acta de consentimiento en el que las personas que aparecen en las imágenes hayan emitido su autorización para ser fotografiados, mucho menos estando en una cama y en ropa interior mientras dormían, como se puede apreciar por ejemplo en el folio 199 del expediente que nos ocupa. Todo esto para reafirmar que no puede darse la categoría de prueba y usarla para convocar audiencia disciplinaria a un documento supuestamente generado por alguien que nunca fue citado a declarar, que contendría unas fotos íntimas que no sabemos cuándo se tomaron, ni con qué instrumentos, ni cuál fue el procedimiento utilizado para tal efecto, y como ya se dijo, sin ni siquiera conocer si existía autorización para hacer esas fotografías en ropa interior. Es más, ni siquiera reposan en el expediente las fotografías originales, para al menos pensar en la posibilidad de llegar a pedir un peritaje de las fotografías para saber si fueron adulteradas o no, por lo que no me explico cómo el despacho disciplinario le da la categoría de prueba a lo que no tiene tal connotación, y por lo tanto incurre en afectación al debido proceso en aspectos probatorios que configura la causal tercera del artículo 143 de la ley 734 del 2002. Es de anotar que este aspecto de ilegalidad que trae como consecuencia la nulidad que aquí se pide fue planteado en la audiencia inmediatamente anterior de este proceso, pero la misma no fue atendida por el despacho, ya que se optó fue por decretar una nulidad oficiosa, lo que dejó en el limbo mi planteamiento, y pese a que este podría haber sido corregido en el nuevo auto de citación, el juez disciplinario lo convalidó al revivirse en el nuevo auto de citación, lo que me obliga a volver a plantear esta inconformidad para insistir en la discusión de ilegalidad probatoria, sobre todo porque ante ese escenario donde el juez disciplinario le da al álbum fotográfico la calidad de prueba, obliga al despacho a decirle a todos los asistentes a esta diligencia dónde está el video que menciona el numeral 4 del folio 204, que hace parte del álbum y según el cual se observan unas agresiones sufridas por Camila en enero del 2019 por parte de otras mujeres trans. Es decir, que si el despacho policial le va a dar al documento al que llama álbum la calidad de prueba de peso para citar a esta audiencia, lo mínimo que se espera es que nos entregue a los sujetos procesales copia del video que allí se menciona y que ni siquiera está en el expediente, lo que entonces obstruye el ejercicio de los derechos que componen el debido proceso, en tanto que con ese ocultamiento de información probatoria el juez disciplinario me impide realizar la contradicción del álbum al que llama prueba, porque eso que llama prueba ni siquiera está completo y por lo tanto con base en una prueba mutilada no puede convocarse a esta diligencia porque se vicia de ilegalidad del proceso. Para sustentar este ítem de nulidad, traigo a colación como argumento que uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho es la garantía efectiva y real de los principios y derechos fundamentales, como lo prevé el artículo segundo superior, es decir, el artículo segundo constitucional, no siendo ajeno a este valor constitucional el ámbito de los procesos judiciales y administrativos como en este caso, pues allí primordialmente en cada una de las etapas procesales previstas por el legislador es donde deben realizarse de manera cierta las garantías y usos fundamentales. En tal contexto, uno de los escenarios de mayor realce adquiere cualquier instancia procesal es la etapa probatoria, pues allí a partir de los medios de prueba previstos en el ordenamiento jurídico es donde el funcionario busca reconstruir la situación fáctica, con el fin de obtener elementos de juicio suficientes para llegar al convencimiento y en consecuencia lograr la verdad de los hechos en materia de proceso. Y sobre la importancia de la etapa probatoria en los procesos, incluso lo que tiene que ver con la indagación preliminar, que es donde se debió exponer ese video, y poder así llamar a audiencia, la Corte Constitucional en la sentencia C1270 del año 2000 sostuvo que el artículo 29 de la Constitución Nacional impone la necesidad de observar ciertas garantías mínimas en materia probatoria como algo consustancial al derecho de defensa, considerándose que debe garantizarse el derecho a controvertir las pruebas que se presenten en su contra y el derecho a la publicidad de la prueba y el derecho a la regularidad de la prueba, esto es, a observar las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación de este. Surgiendo el interrogante, ¿cuál contradicción puede existir con fotos que no son fotos sino fotocopias de fotos? ¿Y cuál publicidad puede existir de la que habla la sentencia C1270 cuando el despacho omite poner en conocimiento de las partes un video que aparece relacionado en el álbum al que le da la categoría de prueba? Dijo la Corte en la sentencia invocada, abro comillas, el despliegue probatorio debe realizarse con sujeción a los parámetros del debido proceso, pues de contrariarse este daría el traste para que se configure un defecto fáctico
el cual ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional como una anomalía protuberante y excepcional que puede presentarse en cualquier proceso judicial y se configura cuando el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado. Cierro comillas. Por lo tanto, si bien es cierto que los jefes CODIN gozan de autonomía e independencia al interior del proceso disciplinario y por lo tanto cuentan con un amplio margen al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, para así llegar al convencimiento libremente, se trata de un poder que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto lesionaría derechos fundamentales y ello genera la nulidad de la providencia construida de esa manera, en este caso, del auto de citación a audiencia, construido con base en un álbum que dice que tiene un video y nadie sabe dónde está el video. El tercer aspecto que me lleva a pedir esta nulidad es lo que tiene que ver con invocar como prueba para convocar a esta audiencia disciplinaria la existencia de fórmulas médicas enlistadas en la página 5 y 6 del segundo auto de citación. También se configura con ello una afectación al derecho a la defensa que trae consigo la configuración de la causal de nulidad prevista en el numeral segundo del artículo 143 de la ley 734 del 2002. El motivo no es otro más que el hecho de que el despacho está dando en la categoría de prueba documentos que no reposan en original ni en copia auténtica en el expediente, sino que son copias simples, ni siquiera de una fotocopiadora, sino que son fotografías mal tomadas que las hacen prácticamente ilegibles, como lo comprobé personalmente cuando revisé el expediente directamente en Riohacha, Guajira. Al respecto sobra decir que esas fórmulas también hacen parte del documento al que el despacho llama álbum. Es decir, que el señor juez disciplinario pretende que yo defienda a mi cliente, el patrullero, de un documento al que ni siquiera se le puede dar lectura en su integridad y del cual yo tengo que adivinar o intentar deducir el contenido, lo cual sin duda afecta al derecho a la defensa porque incluso hay espacios que están tapados por los dedos del que toma la foto y por sombras dolosamente impuestas en el documento que impiden leer su contenido en la totalidad del mismo. Y ni qué decir del aspecto de legalidad de este documento, que ni siquiera sabemos si es ciertamente la reproducción de un documento real, porque el despacho no hizo el más mínimo esfuerzo por constatar si esas fórmulas médicas verdaderamente fueron expedidas por un centro hospitalario y del cual surgen algunas inquietudes, como por ejemplo que tratándose de supuestas lesiones en cuero cabelludo que se le hayan formulado a Villapana un medicamento metocarbamol. Repito, frente a unas lesiones de cuero cabelludo que supuestamente tendría el ciudadano Villapana, el medicamento que le recetaron en esa fórmula que se aporta al expediente y que se utiliza como prueba se llama metocarbamol, que se utiliza es para relajar los músculos cuando hay rigidez, como también se le formuló dexametasona, que se utiliza es para tratar reacciones alérgicas intensas, como aparece en el folio 202 del expediente. Es decir, que nada tiene que ver la rigidez de un músculo y las reacciones alérgicas intensas con lo que sería una lesión en cuero cabelludo, toda vez que el cuero cabelludo no es un músculo. No se sabe realmente de qué voy a defender entonces al patrullero Suárez, porque según el álbum, como prueba reina del despacho, a folio 108 me muestra una persona de espaldas con un brasier, y quien según el álbum sería Alexander Chirinos, conocido bajo la identidad de Valeria, con lo que parece ser una contusión de un golpe en la espalda. Pero curiosamente, el mismo álbum, a folio 201, aparece la foto de la fórmula médica de esa misma persona, es decir, de Alexander, pero dice que el diagnóstico es, abro comillas, contusión en el codo, cierro comillas. Al respecto aclaro que jamás he estudiado medicina, pero le puedo asegurar al despacho, con la misma seguridad de que me llamo Daniel Giovanni Neira Ríos, que estoy totalmente seguro que una cosa es la contusión en un codo y otra cosa diferente es la contusión en la espalda. Porque en mis clases de anatomía básica desde la época de preescolar y primaria aprendí que la espalda ni siquiera hace parte de los miembros superiores, es decir, que el codo no queda nunca en la espalda. Asimismo expongo que mientras el álbum, como prueba reina del despacho para citar esta audiencia disciplinaria, nos muestra folio 197, una persona que allí se señala como Jesús Gregorio Moreno Hernández, conocido bajo la identidad de Fresa, con lo que sería la cabeza ensangrentada, corriéndole exageradamente la sangre por la cara, así se ve en la foto. Curiosamente el mismo álbum en el que se aporta esa foto y que aparece a folio 203 del expediente, dice que el diagnóstico es, abro comilla, herida en dedos de la mano sin daño en las uñas, cierro comillas.
Vuelvo y reafirmo, no soy médico, pero puedo asegurarles que estoy en la capacidad de aseverar que entre los dedos de una mano y la cabeza no hay posibilidad alguna de confundirse. ¿Esto que he indicado para qué? Para pedirle al despacho que decrete la nulidad del segundo auto de citación a audiencia, esto es del 18 de febrero, y realice una verdadera investigación en donde la convocatoria de esta diligencia no se haga además con pruebas falsas. Porque me atrevo a decir que son pruebas falsas porque, como ya lo indiqué, no pueden imputarse en cargos disciplinarios con una foto de un ciudadano, entre comillas, chorreando sangre por la cabeza, y al mismo tiempo de decirme que la prueba de ese golpe es la fórmula médica que hace parte del mismo documento donde está la foto, pero donde dice que tiene lastimado es un dedo, porque sin duda alguna o la foto es la falsa o la falsa es la fórmula médica. Y para hacer ver esa ilegalidad, consecuencia de la falsedad probatoria sobre la que se construyó el auto de citación, me permito hacer ver a toda la audiencia que mientras el despacho le da la categoría de pruebas a las fórmulas médicas, no hay necesidad de ser grafólogo forense para darse cuenta que la fórmula médica del folio 202 está hecha en un formato totalmente diferente al formato del mismo hospital, del mismo día y del mismo médico que se encuentra en el folio 201. Nótese que el folio 202 del expediente no tiene la hora de atención, como sí lo tiene la del folio 201, e incluso como sí lo tiene la fórmula del folio 203 del mismo centro médico. Y curiosamente esa fórmula médica del folio 202 del expediente hasta va con promoción de dar automáticamente 5 días de incapacidad, sin decir por ninguna parte cuál fue el diagnóstico médico que llevó al profesional de la salud a esa conclusión de la incapacidad. Mientras que en las fórmulas médicas de los folios 201 y 203 no se habla de incapacidad alguna, a pesar de que en esas dos sí hay diagnóstico. Como si eso no fuera suficiente para tachar de falsos los documentos de índole médico, nótese cómo de las 3 fórmulas que hacen parte del álbum como prueba reina del expediente, la del folio 203 ni siquiera está firmada por el médico, y en las que aparecen en los folios 201 y 202, aunque supuestamente son expedidas el mismo día 19 de junio del 2019 y por un mismo médico llamado Juan Carlos Torres Castillo, el supuesto profesional de la salud firma utilizando lo que a simple vista alcanzamos a ver como una letra U repetida en la fórmula del folio 201, pero extrañamente a folio 202 cambia de formato, pero también cambia de firma y hasta suprime su segundo apellido, su segundo apellido, aunque conserva el mismo número de registro médico, algo inexplicable, para lo que repito se trataría de una atención en un mismo día. Es más, en el membrete del hospital de la fórmula del folio 202 se menciona el NIC del hospital, cosa que no ocurre en el membrete de la fórmula del folio 201. Sin duda alguna, señor juez disciplinario, usted está citando audiencia disciplinaria con una enorme probabilidad de falsedad, por lo evidente de esas inconsistencias. Es más, mientras la fórmula médica del folio 201 dice en el membrete que el hospital queda en la calle 16 de Maicao, el folio 202, la fórmula médica hasta corrió el hospital 5 cuadras, lo cambió de sede porque lo puso que en la calle número 11 de Maicao, y de 16 a 11 hay 5 cuadras de distancia. Algo inexplicable para una atención el mismo día y por el mismo médico. No puedo seguir enlistando las novedades que demostrarían mi teoría de ilegalidad por falsificación de documentos que llevaron a esta citación a audiencia, porque como le digo, las fotos no están bien tomadas y ello me dificulta ahondar en más detalles. Pero los que ya expuse son suficientes para que usted, señor juez disciplinario, nulite la citación a audiencia y evite con ello llegar a pisar, así sea de manera involuntaria, el campo de lo penal en lo que sería la configuración de un posible fraude procesal. Es más, señor capitán, pongo de presente que el gobierno colombiano creó un sistema de acceso público llamado Sistema Integral de Información para la Protección Social, en el que hay un registro único nacional de talento humano en salud, donde aparecen registrados todos los enfermeros, auxiliares de enfermería, odontólogos y médicos del país. Y al consultar en ese aplicativo a las 04:04 pm, es decir, las 16:04 horas del 09 de marzo del 2020, es decir, el día inmediatamente anterior a esta audiencia, no aparece que haya un ciudadano llamado Juan Carlos Torres como médico. Es decir, que en el registro de la página del Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Salud puntualmente, no aparece que esta persona que aparece firmando las fórmulas médicas sea realmente un médico.
Y para tal efecto es que remití la copia de este documento del que estoy planteando mi solicitud de nulidad, porque en ese documento, exactamente el folio el oficio 131-20, pues aparece el pantallazo en donde se aprecia la hora y fecha de la consulta que realicé en la respectiva página, y donde aparece que los únicos Juan Torres que están registrados como trabajadores del sector salud, ninguno de ellos tiene ese nombre de Juan Carlos, sino que lo más parecido es un Juan Camilo, lo que pone más en duda entonces la autenticidad de los documentos que fueron aportados por el denunciante. Y el cuarto y último aspecto que me lleva a solicitar esta nulidad es que ese artículo 177 del Código Disciplinario Único, como ya se indicó, pues señala la obligación de que quien convoca audiencia debe relacionar las pruebas tomadas en cuenta para hacer esta convocatoria. Por tal motivo, dichas pruebas deben ser allegadas también de manera formal al proceso, es decir, que existen unas pautas trazadas por el legislador para la reproducción, y que de no cumplirse generan precisamente una violación al debido proceso. Frente a este aspecto, causa gran preocupación que en la página 6 del segundo auto de citación a audiencia se mencionan como pruebas técnicas unos informes periciales de clínica forense que habrían sido suministrados por la doctora Elena Gómez Durán como asistente de la Fiscalía 03 seccional de Maicao, es decir, que serían pruebas trasladadas. Al tratarse de lo que sería prueba trasladada, pues su incorporación debe hacerse permitiendo oportuna y en debida forma la contradicción de la prueba. Es decir, que no es simplemente recibir el documento pericial, abrirle huequitos y meterlo en el expediente, como aquí se hizo en esta actuación, donde el señor patrullero Deison Francisco Barros Borja, a folio 337, deja constancia que el 1 de octubre del 2019 recibió esa documentación penal, y en el mismo folio 337 del expediente, el señor capitán Luis Miguel Ramos Mendoza decide ordenar, abro comillas, insertes en el expediente, cierro comillas. Al hacerlo así, se da pie a lo que aquí ocurre, y esa es la configuración de la causal de nulidad prevista en el numeral tercero del artículo 143 de la ley 734 del 2002, para lo cual se invoca como argumento legal el artículo 130 de esa misma norma, que establece que, abro comillas, son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial y los documentos, los cuales se practicarán conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal, respetando siempre derechos fundamentales, cierro comillas. A su vez, el artículo 135 de la misma ley 734 dice: las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa dentro o fuera del país podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este código. Pues bien, con fundamento en lo anterior es claro que la prueba que fue arrimada al expediente disciplinario y que en sí ha sido la esencia fundamental para hablar de existencia de lesiones personales como soporte para imputar el cargo disciplinario de lesiones, de incurrir una conducta tipificada en la ley como delito, debió haberse incorporado al proceso llenando una serie de requisitos que están reglados por el Código de Procedimiento Penal en pleno ajuste a lo reglado precisamente por los artículos 130 y 135 de la ley 734 descritos. En efecto, según lo preceptuado por el artículo 130, pues es procedente el arribo del proceso disciplinario en cualquier medio de prueba de los que aparecen allí relacionados, incluyendo la prueba trasladada, artículo 135. Pero dice la misma norma que esta prueba debe llegarse permitiendo la contradicción. Es decir, entonces, que al hablar de prueba trasladada, pero sobre todo al tratarse de un dictamen pericial, este dictamen debe ser puesto en conocimiento de las partes mediante auto, pues así lo consagra el artículo 176 de la ley 600 del 2000, que establece que dentro de las providencias que deben notificarse se encuentra la que pone en conocimiento de las partes el dictamen de peritos. En el proceso disciplinario DEGUA 2019-58 no aparece por ninguna parte la notificación del auto que ordena poner en conocimiento de las partes los informes periciales allegados de la Fiscalía como un acto solemne y obligatorio, y ello es porque fue tal la omisión del juez disciplinario policial de La Guajira que ni siquiera elaboró el auto ordenando ese traslado, sino que simplemente ordenó insertarlo a la carpeta, por lo que entonces no puede darse la calidad de prueba a aquello que no pudo ser objeto de contradicción,
porque al hacerlo así se viola el debido proceso y el derecho a la defensa, máxime como cuando aquí ocurre, se cita audiencia fundando el auto de citación en esa prueba pericial que no fue objeto de traslado. Es necesario dejar claro que no puede permitirse la confusión, ¿no? Es decir, una cosa es que estuviera ordenado como prueba el pedirle a la fiscalía que remitiera copia de lo actuado en su proceso penal, que es un auto de simple trámite, y es más, contra ese auto de simple trámite que decreta la prueba, pues no procede ningún recurso. Pero otra cosa totalmente diferente es que cuando el juez disciplinario observa que le fue remitida una prueba pericial que llega trasladada al proceso, de inmediato hay que proferir un nuevo auto, también de sustanciación o de trámite, pero ese sí notificable a las partes, en el cual se ordena poner en conocimiento esa prueba trasladada que le llegó, pues así lo consagra el mencionado artículo 176 de la ley 600 del 2000, norma aplicable en pleno apego a lo dispuesto por los ya referidos artículos 130 y 135 de la 734 y bajo el principio de integración normativa. Y con base en ese auto que corre traslado de ese dictamen pericial es que las partes pueden oportunamente pedir objeciones, aclaraciones o complementos a esos dictámenes, máximes en este caso donde los informes la doctora Joana Menco Hernández como profesional universitario forense indica que, abro comillas, se diligencia el consentimiento informado, se toma la firma y huella dactilar del índice de derecho del examinado en el consentimiento informado, cierro comillas. Surgiendo la pregunta, cuando el juez disciplinario de La Guajira recibió esos informes periciales, tan siquiera constató que los mismos vinieran con ese componente fundamental del consentimiento informado antes de ordenar su textual manifestación de insertes en el expediente. La respuesta es no, porque lo que entonces ocurrió fue eso, ni siquiera verificar que todos los componentes del dictamen vinieran. Ni siquiera sabemos en este momento si la valoración médica cumplió o no con los protocolos legales para su realización. Conclusión, la actuación que hoy nos ocupa está viciada de un falso juicio de legalidad, ya que la prueba no cuenta con el cumplimiento de las normas que condicionan su validez, por lo que debe retrotraerse la actuación al 1 de octubre del 2019 y cumplirse con esos requisitos del principio de legalidad de la prueba para solo así poderle dar a la misma esa categoría. Y solo cuando ello ocurra, eventualmente a futuro poder realizar una convocatoria de audiencia disciplinaria con todas las formalidades. Es por todo lo aquí expuesto en estos 4 ítems que considero que con las novedades brevemente referidas se han configurado las causales de nulidad previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 143 de la ley 734 del 2002 en la forma en que se expuso en cada uno de esos 4 acápites. Concluida entonces de esta manera mi intervención de argumentación de la respectiva solicitud de nulidad, señor juez disciplinario. Muchas gracias. Gracias, doctor.